nutrido grupo de mujeres pertenecientes a la asociación Nuevo Renacimiento de Bedmar en Jaén visitaron la pasada semana Motril, invitadas por la asociación motrileña Mutrayil, quienes les tenía preparado un amplio abanico de actividades a desarrollar durante toda la jornada. Ambas presidentas nos daban más detalles sobre este encuentro. A ver, pues aquí hemos traído a nuestras invitadas, que son nuestras invitadas hoy. Tenemos mucho gusto de que estén con nosotras porque lo hemos hecho con toda la ilusión y con todo el cariño. Entonces, pues lo poco o mucho que hay en Motril, que por lo menos que conozcamos, pues el Calderón es una de las cosas que no conocían y la hemos traído pues para que conozcan nuestros lugares más importantes de Motril. Desde aquí pues nos iremos al Museo Quero, donde ya también lo visitaremos, y más tarde pues iremos al Parque de las Américas, donde también pues visitaremos aquel lugar que también es muy bonito, está todo ya ampliado muy bien, y después de allí pasaremos al otro parque que tenemos a continuación de los cactus, que también yo no lo he visto, pero dicen que es muy bonito, y pues bueno, a mostrarle todo lo bonito que tiene el pueblo. Y desde allí, que será ya lo último, pues nos pasaremos a almorzar a la Estrella del Mar. Y allí pues esperamos tener una buena tarde comiendo y después pues bailando y una convivencia con ellas. Espero que disfruten todo lo que puedan, porque para eso lo hemos hecho, y encantada de que estén con nosotros. Muy bien. ¿A qué se debe esta visita? Me imagino que ya previamente han estado ellas allí, ¿no? Sí, además ya estuvieron un año y nosotros les devolvimos el viaje y pues, estuvimos aquí, estuvimos visitando unas cosas del pueblo, ahora vamos a visitar otras, y hace unos meses estuvieron ellas allí y nosotros les debíamos la vuelta, ¿no? Porque además nos gusta hacer estos encuentros de convivencia, pues porque no sé, nosotras que ya tenemos amistad de antes, y cuando Loli propuso de que tuviéramos esta convivencia, dije pues perfecto, vosotras venís aquí y nosotras vamos allí, entonces hoy estamos aquí con ellas a pasar un día estupendo. Bueno, ¿por qué son tan importantes estos lazos de unión entre asociaciones? A ver, pues yo llevo aquí en Motril 18 años, por la casualidad de la vida me vine a Motril. Con lo cual estoy muy contenta de estar, se vive muy a gusto, estamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya tenemos lazos anteriormente, como ella ha dicho, que nos conocemos de toda la vida porque somos paisanas, pues ya yo como me metí en la asociación esta de Mutrayil, que llevo, no sé si 8 o 10 años llevaré, entonces ya al estar yo ya en la directiva como presidenta y demás, pues yo ya nos hemos puesto en contacto con ella en más de una ocasión, ella que es la presidenta de allí, que lleva 30 o quizás más años, pues entonces ya nosotros, a raíz de eso, pues ya hemos tenido nuestros encuentros, nuestras cosas, y hemos decidido pues, de tener estos encuentros, devolvernos uno a la otra, y la verdad que esta es la segunda vez que viene. Nosotros hemos ido también, la segunda vez fuimos en el mes de mayo, y la verdad que muy contenta de estar con ellas, y ellas creo que también, por supuesto. ¿Surgen otro tipo de actividades en torno a estos encuentros? Sí, la verdad que yo llevo 30 años en la Asociación de Mujeres, 25 como presidenta, y es para darle visibilidad a las mujeres, que se nos vea, que sepan dónde estamos, que las mujeres, como nosotras no nos visibilicemos, a nosotros no nos visibiliza nadie, ¿no? Pues entonces hay que estar ahí. Da igual que sea en encuentros con otras asociaciones, con manifestaciones, con lo que sea, pero tenemos que estar. Las mujeres tenemos que estar en la calle como sea. Claro que sí. Y desde la asociación, desde allí, desde tu pueblo, ¿qué otro tipo de actividades realizáis? Hacemos muchos talleres, hacemos cursos sobre la violencia de género, sobre el empoderamiento, talleres de igualdad, bueno, hacemos muchísimo. Luego hacemos también talleres lúdicos y otras cosas más lúdicas, pero nosotros por la igualdad, por los derechos de las mujeres, llevamos muchos años trabajando en ello. Sí. ¿Y desde Mutrayil? Pues nosotros igualmente, porque más o menos hacemos lo mismo. Pues eso, hacemos algún taller por mediación también de ISMA, que también está también con las demás asociaciones, y tenemos un grupo de asociaciones en las cuales participamos todas o casi todas en todo este tipo de talleres. Cuando surge, tenemos algún proyecto, que siempre tenemos el proyecto, pues ya las diferentes actividades que haya, pues participamos, intentamos participar lo más posible, porque vamos,
tampoco es que tengamos que estar todas, porque es imposible, pero bueno. Y pues más o menos lo que estamos por la misma labor, por darle luz a la mujer, que sepan que existimos, que de un tiempo para atrás nos han tenido prácticamente como anular, por decirlo entre comillas, por decirlo de alguna forma. Pero y eso, pues ya está, y pasarlo lo mejor que podamos, pues si tenemos algún día hacemos una comida o hacemos pues un viaje o un encuentro como en este caso y un poco más. El hecho de que vean a 100 mujeres en la calle, con eso ya nos sentimos satisfechas. Las puertas están abiertas a las asociaciones para todas las mujeres que quieran ir a ellas. Y nosotros igualmente, nuestras puertas de Mutrallí están abiertas para todo tipo de mujeres que quieran incorporarse con nosotros, unirse a nuestro proyecto, exactamente. Y es que más de medio centenar de mujeres disfrutaron de una jornada de convivencia que comenzaba visitando los lugares emblemáticos de la ciudad, iniciando el recorrido por nuestro buque insignia cultural, el Teatro Calderón, donde les esperaba Eduardo Martín, guía cultural del Museo de Historia de Motril, para hablarles de las principales características de esta joya arquitectónica. Estamos en una joya del patrimonio arquitectónico de esta ciudad, ¿vale? El Teatro Calderón de Motril. No en vano, en 2005 fue declarado por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural, ¿vale? Este edificio, este teatro, se construye, como ha preguntado antes esta señora, se construye a finales del siglo XIX, en concreto en 1881. Se construyó en un año. Un edificio de esta categoría, el construirlo en un año, ya indica, esto es una obra colosal, fue algo que supuso un gran éxito para la ciudad, más cuando Motril en aquella época era una ciudad de provincias que teníamos 16.000 habitantes. Pero los señores que emprendieron este proyecto tenían mucho interés y, como digo, en un año se levantó este edificio. Coincide esta época, finales del siglo XIX, con una época de gran esplendor económico aquí en la ciudad, debido a la actividad cañero-azucarera. Se supera la crisis que había habido el siglo anterior, en el siglo XVIII, en el que la caña degeneró y el cultivo de la caña se sustituye por el algodón, y en el siglo XIX, con la revolución industrial, con las maquinarias nuevas, con la máquina de vapor, aparecen los nuevos complejos fabriles, entonces Motril crece, se enriquece, se expande. Y entonces aparece una burguesía adinerada, señores que tienen mucho dinero, que exigen tener un lugar donde ellos reunirse y dar satisfacción a sus gustos por la cultura, a los bailes, a los teatros. Y entonces a tal efecto se construye este edificio. Hasta la construcción de este teatro, aquí en Motril había 3 espacios escénicos. Había 2 cerrados y 1 abierto. Los cerrados eran, uno, el teatro principal, que estaba en lo que hoy es la calle Teatro. Estaba regentado por la familia Illuminati. Lo que pasa es que era un teatro que no tenía una programación muy atractiva y poco a poco fue decayendo el interés por este teatro y a principios del 20 cierra. El otro era la Casa de los Micas. La Casa de las Micas es una casa, una mansión señorial, mandado a construir por Antonio Ramón Mica en 1873, estaba próximo a lo que es la calle Muralla, y entonces en los salones, los amplios salones de aquella casa señorial, se reunía la burguesía motrileña para asistir a obras de teatro. Normalmente aquellas veladas solían terminar con bailes, donde se sonaban por las músicas de moda en aquella época, los fandangos, los rigodones, las polcas. Y el tercer espacio era un espacio abierto, era la Plaza Mayor, la actual Plaza de España, lo que han estado ustedes antes ahí, ¿no? Vale. En este espacio normalmente, en la época estival y en época de primavera, las compañías de teatro, después de haber estado en la capital durante un mes representando sus obras de teatro, solían recabar aquí en la ciudad, en Motril, representar una de sus obras, ¿de acuerdo? En concreto, como curioso, les contaré que en 1885 una de aquellas compañías llegó aquí a Motril, hacer su representación, toda la gente de Motril con sus sillas para ver la representación teatral, y ocurrió que al finalizar la obra de teatro, uno de los actores de pronto se sintió indispuesto, con unos síntomas muy feos, muy raros. Aquello creó cierta incertidumbre, y la incertidumbre se convierte en zozobra cuando se sabe que a las pocas horas este actor fallece, y se sabe que es porque tenía el cólera morboasiático. Muchos de los que asistieron a la representación teatral se contagiaron y muchos murieron, contagiados por el cólera morboasiático. Entonces tuvo un clamor popular aquí en la ciudad, de acuerdo, de la gente contra las autoridades municipales, acusándolos de negligencia porque no se tomaban unas medidas higiénico-sanitarias para controlar a esa gente de fuera. Entonces, en este marco de la necesidad de tener un espacio amplio, unos medios técnicos mejores, es cuando surge este teatro. Entonces,
se crea una sociedad tripartita, se reúnen 3 señores de aquella burguesía motrileña, gente adinerada, y son los que ponen en marcha el proyecto. ¿Quién son estos señores? Uno fue Juan Cervera. Este hombre era un comerciante de aquí de Motril que tenía una gran relación con la burguesía catalana. El otro fue Antonio Di Negli, que era de ascendencia italiana, de ascendencia genovesa, que tenía una fábrica textil aquí en lo que ya es el Camino a las Cañas, y finalmente era Benito de Idaurreta. Este fue un gran hacendado, un agricultor. Este hombre era un carlista convencido, que se vino huyendo del País Vasco, recaló aquí y acaparó muchas tierras. Estos señores son los que emprenden este proyecto, sobre todo de ellos 3, el que más interés tenía era Juan Cervera. Juan Cervera era un enamorado del teatro, es más, el solar sobre el que se construye este edificio, entonces la plaza Paulino Bellido, era de él. Es más, su casa estaba adosada a este templo. Esta zona que da a la Plaza de España, hasta mediados del siglo pasado, ahí había una residencia, ahí estaba la casa de la familia de los Cervera. Es más, en aquella época, cuando había una representación, este hombre, su casa estaba ahí, salía, y ese balcón que está ahí era suyo particular, conectaba con su casa, él no tenía que salir. Normal, había puesto el solar y tiene que tener un tipo de preferencia. Entonces, son ellos 3 los que ponen en marcha, ¿de acuerdo? Y sale este edificio. ¿Quién es el que proyecta este edificio? ¿Quién es el maestro? Bueno, según todo parece, es Antonio Díaz de Losada. Es un maestro de arquitectura porque su firma aparece en la memoria que se mandó a la Academia de San Fernando de Granada para que el profesor Fabio Lago revisara el proyecto, entonces aparece su firma. Luego se entiende que fue el que proyectó este edificio. Este hombre fue el que rehabilitó también la iglesia mayor, cuando después de los terremotos de 1884 quedó maltrecha, fue también el que la rehabilitó. Este señor fue el que hizo el actual cementerio de Motril, fue el que lo hizo. Y la fachada de la iglesia, de la fábrica del Pilar, tiene cierta similitud, si se fijan, con la fachada del teatro. También fue el que la hizo. Entonces, este señor es el que hace este edificio. ¿Qué características tiene este edificio? Bueno, cuando nos acercamos al Teatro Calderón, hay una cosa que siempre nos llama la atención. Es el contraste que hay del exterior con el interior. Exteriormente se han dado cuenta que es más austero, no dice nada. Parece como una casona clasista, solamente está rematada en la zona alta con un frontón triangular, no tiene más nada. Incluso si se fijan, como digo, se parece mucho a la fachada de la fábrica del Pilar. Pero al entrar al interior sí podemos ver su belleza ornamental. Esto es lo que se llama un teatro de provincia a la italiana, conocido popularmente como una bombonera. Esto es una bombonera, ¿vale? El interior tiene forma de herradura y está dividido en 3 niveles. El primer nivel sería el patio y las plateas, un segundo sería los parcos y un tercero es el paraíso, conocido popularmente como gallinero. Las características son neoclásicas, se verán voy a indicar algunos elementos donde se ve el carácter neoclásico, y también hay ciertas pinceladas eclécticas, muy del gusto de los edificios estos de finales del siglo XIX. El carácter neoclásico pues lo podemos ver, por ejemplo, en los capiteles de las columnitas de hierro fundido que separan las plateas y los parcos. También lo podemos ver en estas 2 pilastras grandes que enmarcan el arco de proscenio, ¿lo ven? Su función, ¿ves? Está rematada con capiteles corintios. La función de estas pilastras es darle monumentalidad a la boca del teatro, a la boca del escenario, ¿de acuerdo? Y todo se remata con unas pinturas hechas al timple, que están en lo alto, en el techo, que son de Francisco Muro. Este hombre hizo algunas pinturas aquí, sobre todo para casas señoriales. ¿Y qué motivo, qué se representan estas pinturas? Pues algo típico de los teatros de esta época. Siempre suelen estar decorados con motivos extraídos de la mitología griega. En este caso tenemos a las 4 musas del arte. Tenemos a Euterpe, a Talía, a Terpsícore y a Melpómenes, ¿de acuerdo? Este edificio, a lo largo de su vida, ha pasado por distintas etapas, siempre como todo, dependiendo sobre todo de la situación socioeconómica de la ciudad, y si me apura hasta del momento político. Los primeros años fueron difíciles. ¿Por qué? Porque los 3 señores que emprendieron este proyecto no eran gente del teatro, no eran gente del espectáculo. Uno era un comerciante, uno un industrial y otro era un agricultor. Pero ellos superaron todas las dificultades gracias al interés que tenían en este proyecto, sobre todo Juan Cervera. Por ejemplo, se cuenta en los periódicos de finales del siglo XIX y principios del XX
que una cosa que se extremaba mucho en aquella época en este teatro era la iluminación, las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque durante los primeros años la iluminación se hizo en quinqueles de petróleo. La invención de la lámpara eléctrica estaba en Mantilla, se había descubierto 2 años antes, en 1779. Entonces, durante los primeros años, pues, imagínense, eran todos quinqueles de gas, y entonces daba, pues imagínense el ambiente tenebroso que había aquí, pero se recoge en los periódicos de la época que se extremaba mucho la seguridad, porque claro, imagínense, se podía prender fuego. Otra cosa que había, se cuenta, en aquella época un poco jocoso, es que aquí siempre, porque las compañías venían aquí a representar con lo justo. Entonces la escenografía se guardaba aquí en el museo, en el teatro, perdón. Y entonces pues había mucho tipo de escenografía. Y muchas veces la imagen que se estaba representando, la escena, no se correspondía con la escenografía que había detrás. A lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor se estaba representando una escena en una barbería, y detrás había pues, un campo o una montaña, ¿de acuerdo? Porque como te digo, las compañías que llegaban aquí llegaban con sus 4 ropas, sus 4 instrumentos musicales y tal. Pero como digo, siempre, incluso en épocas de dificultades, en épocas de epidemia, la gente siempre de Motril volvía aquí al teatro, porque como digo, este es un edificio que tiene a que la gente de Motril, sobre todo la gente mayor, le tiene mucho apego. Porque antes en aquella época eran pocos los lugares de asueto, de diversión, y uno de ellos era el Teatro Calderón, aquí se reunía. Por ejemplo, a mí me han contado gente ya mayor muchas anécdotas de lo que se hacía aquí, sobre todo por parte de la gente que había en el Gallinero, porque en aquellos tiempos, sobre todo hasta su cierre en 1971, aquí la gente en el teatro se sentaba según su ubicación, según su categoría social, porque hay que pensar que en aquellos años, sobre todo en los primeros, al teatro se venía no solamente a ver, se venía que lo vieran a uno. Entonces, ¿qué pasa? Si tú venías, tenías que demostrar que te viera. Entonces, para verte, ¿cuáles son los mejores sitios para que te viera la gente? Pues los palcos que pegan a la boca y los arcos de proscenio. Es donde peor se ve el teatro. Ahí se ve muy mal. Pero ¿qué pasa? Pero de ahí te veía todo el mundo, te lucían muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la gente de mucho dinero se sentaba ahí, los políticos de moda que estaban en el momento se sentaban aquí, y aquí normalmente en las partes bajas pues se sentaba por las profesiones liberales, los abogados, los médicos, el que tenía un comercio y tal, y arriba podemos decir el populacho, lo que era el gallinero. Entonces ahí siempre se armaba, solamente en todos los sitios, en todo el bioteatro se ha contado la historia del gallinero. Aquí hay gente mayor que no han contado anécdotas. Bueno, había una costumbre donde están hoy las salidas de aire, ¿lo ven? Pues ahí antes de estar esas salidas de aire, ahí había unos ventiladores para la época de verano. Entonces la costumbre decían que es que la gente se compraba a la entrada un cartucho de maní o lo que sea, o de garbancicos. Claro, los ventiladores como estaban, pues todo el mundo de arriba tiraba los ventiladores y caía. Sí, lo cuentan, digo, la gente cuentan también que había 2 hermanos que venían aquí y siempre se solía colocarse uno arriba y otro abajo. Y entonces en mitad de la función, porque estaba abajo, le decía al de arriba, fulanico, pásame la llave que me voy para casa. Y pues la llave, imaginaos las llaves que eran antes. Además, en Cani tiene por ahí una que le deja una del quero, un pedazo de llave, pues imaginaos todos los que estaban ahí, a ver dónde tiraste la llave ahora. Cuentan que otra vez trajeron un gato muerto y había aquí en el patio un carbo y le tiraron el gato muerto al bar. Bueno, y algunas otras más que me han contado, que vamos a obviarlas, de las cosas que hacía que llegaban a parar hasta las proyecciones, ¿vale? En los últimos años de su vida, porque este museo se cerró en 1971, en los últimos años de su vida se utilizó como cine. ¿De acuerdo? Entonces en 1971 se cierra y en 1995 hay un plan de la Junta de Andalucía de rehabilitación de espacios escénicos con historia, y entonces en colaboración con el ayuntamiento se rehabilita este teatro y se abre en 1995. Actualmente tiene una capacidad de 303 personas, se nos ha quedado pequeño, por eso hemos abierto el CDT, el Centro de Desarrollo Turístico, tenemos allí el Juan Carlos Carballo, tenemos un auditorio mucho más grande, pero este es un espacio que tiene mucha historia, que está muy arraigado en la cultura de Motril, en los motileños. Este edificio es de la época del Cervantes de Granada, y si se mira la estructura es más o menos igual, siempre salvando las distancias. El Cervantes de Granada es mucho más lujoso y más grande, pero corresponde a esta época. Como digo, es uno de los edificios emblemáticos de Motril, sobre todo una cosa que se valora mucho por los artistas que vienen aquí. Yo he visto aquí pasar todos los artistas actores de la escena, Concha Velasco, Héctor Arterio, Juan Luis Galiardo, y una cosa que valoran mucho es la cercanía al público.
Porque ellos están aquí, siempre te lo dicen. Me acuerdo que yo estaba aquí cuando vino Concha Velasco y quedó encantada porque están muy próximos. Y sobre todo se valora mucho la acústica. El que esté allí arriba abajo me está escuchando lo mismo. Entonces, como digo, un edificio que está muy bien conformado, muy arraigado y que está a su vez colocado en un sitio central de la historia porque de la ciudad. Porque tal como se establecía en aquella época, a finales del siglo XIX, como dice Diderot en su obra La Enciclopedia, todos los teatros tienen que estar en el centro de la ciudad y por eso se ubicó aquí. Así que ya te digo, que disfruten la estancia en Motril, han conocido un edificio de aquí emblemático de la ciudad y ahora creo que vamos a pasar a algo más moderno, una casa del siglo XVII, que es una pinacoteca dedicada al pintor Hernández Quero. Al término de la charla hubo quienes no pudieron resistir subirse al escenario y poner la nota musical a la vez que simpática a la visita. Esta es Carmen, que a sus 86 años no pierde el espíritu jovial, siendo el alma de la fiesta, como dirían sus compañeras. Y eso que la jornada prácticamente acababa de empezar y aún quedan algunos lugares más por visitar, como el Centro de Arte Hernández Quero y el Parque de los Pueblos de América, antes de rematar la jornada con un almuerzo en un restaurante en Playa de Poniente. Protagonizada por Manuel Llamas, Lorena Hernández y Pepe Salguero, este sábado 18 de noviembre llega a Motril la comedia erótica Pares y Nines, de José Luis Alonso Santos, bajo la dirección de Pedro Segura y producida por Bonjour Mon Amour. La obra, que tendrá lugar en el Teatro Calderón, se celebra en apoyo a la lucha contra el cáncer, tal y como avanzaba el concejal de Cultura Miguel Ángel Muñoz Pino, junto a la presidenta en funciones de la Asociación Española contra el Cáncer en Motril, Pilar García Burel. Decir que son 15 euros y que es un donativo que bueno, todos tenemos gente cerca, quien no lo ha sufrido en primera persona, lo tiene cerca, es una de estas lacras que todavía nos queda, que estamos en 2023 y se ha avanzado tanto en tantas cosas y con el cáncer seguimos peleando, seguimos luchando, hay que seguir investigando y a ver si se consiguiera en el futuro, pues como se consiguió contra las enfermedades, que sea una enfermedad convivible, que sea crónica, que no afecte a la vida de las personas y que puedan hacer una vida normal, ¿no? Y la verdad que a la asociación siempre agradecidos con todo lo que hacen, nos preparan y nos hacen con donativos. Esto es un donativo que va 5 euros, van destinados a la asociación. Además, pues son gastos de la compañía. Y eso pues para poder seguir ayudando a tanto enfermos como familiares, pues gracias a estas cosas, a estos eventos, pues se va sacando, porque claro, tenemos muchos profesionales, que los profesionales pues cubran, son para las pacientes y familiares son gratuitos, tanto psicológicos como fisioterapia, préstamos de material, de prótesis, de pelucas, de camas y ayuda económica, porque mucha gente con la enfermedad pues se quedan sin trabajo y tienen que pagar muchas cosas, medicinas, en fin, que tenemos una trabajadora social donde estudian los casos y también se dan ayudas. Tenemos también pisos de acogida en varios sitios, en Granada, en Málaga, en Córdoba, en muchos sitios, en Madrid, en todos sitios, y se prestan lo mismo, sin coste ninguno, que puede ir enfermo con su familia para recibir su tratamiento. También tenemos acompañamiento todos los días en el hospital, donde vamos a ver a los enfermos que están poniendo tratamiento, tenemos que acompañarlos un rato por si el familiar quiere salir. En fin, que son muchas ayudas que la gente no sabe y gracias a todas estas cosas pues podemos seguir ayudando. La obra presenta el curioso caso de Federico, un informático, y Roberto, un profesor de instituto, quienes comparten piso, y algo más, porque ambos estuvieron casados con la misma mujer, Carmela. Por si fuera poco, ahora aparece en sus vidas Nines, una joven vecina que les revoluciona las hormonas. Los dos compiten por conquistar a la muchacha, generando un montón de enredos y situaciones delirantes. La representación tendrá lugar este sábado 18 en doble sesión, a las 6 y a las 8:30 de la tarde, debido al interés suscitado entre el público motrileño ante esta propuesta artística considerada como la comedia más divertida de los años 80.
Las entradas están a la venta en la plataforma habitual www.giglón.com y en la sede de la asociación situada en la calle Nueva 3, segunda planta, a un precio de 15 euros, de los que 5 van destinados a la lucha contra el cáncer. Motril celebrará el Día de la Música el próximo miércoles 22 con un concierto en el Teatro Calderón. Consistirá en una audición de alumnos y una muestra ecléctica de estilos y épocas musicales diversas a cargo del profesorado del Conservatorio Profesional Antonio Lorenzo. El concejal de Cultura Miguel Ángel Muñoz, junto a Rafael López, director del conservatorio, presentaba el evento. Como podrán ver aquí, hay un QR que estará allí en la puerta del teatro, en el que la gente, a través de ahí, ya estamos en 2023, y esto tendremos que acostumbrarnos a que lo normal, que el papel desaparece, en el sentido de que haya 17.000 programas por ahí sueltos. Este QR está el programa del concierto, así que la gente simplemente con un golpe de móvil sabrá el programa del concierto que va a haber. Yo agradecerle a Rafa, si me permite, pues el trabajo ya de todos estos años que estamos haciendo juntos, que creo que es muy productivo tanto para el área, porque nos cubrió una parte muy importante que es de música clásica, tanto cuando lo hemos hecho, que volveremos a retornar a hacer cuando tengamos los museos en su mejor predisposición, pues volveremos a hacer música en los museos, música de cámara en los museos, en el de historia, el preindustrial, en el Centro Hernández Quero, volveremos a hacerlo y lo podemos hacer pues con vosotros, así que para nosotros es un placer seguir trabajando de la mano. Este evento anual dedicado a Santa Cecilia destaca por su diversidad musical y su enfoque en motivar al alumnado del conservatorio. Rafael López ha destacado que uno de los principales propósitos de este concierto es llevar al alumnado fuera del aula, brindándoles la oportunidad de actuar ante un público diverso. Este concierto es la primera vez que lo sacamos del conservatorio, siempre una actividad complementaria que hacemos en nuestro salón de actos, pero que el tamaño y el aforo es pequeñito y en el teatro nos va a permitir abrirlo pues, a nuestros alumnos. Tenemos previsto sacar a los alumnos de clase y llevarnos al conservatorio, porque sin un público abundante no motivamos tanto al alumnado de nuestro conservatorio. El concierto programado para el 22 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Calderón se dividirá en dos partes. La primera será una audición del alumnado, mientras que la segunda será un concierto del profesorado ofreciendo una muestra ecléctica de estilos y épocas. El concierto, como se verá, tendrá dos partes, una dedicada a los alumnos y a las alumnas y una segunda parte en la que tocará el profesorado del centro, tanto profesoras como profesores. Hay repertorio variado de todas las épocas, de todos los estilos, pero también resaltamos que el Día de la Igualdad nosotros lo vamos a fomentar tocando música de mujeres compositoras y hay varias obras que son desconocidas y que pero maravillosas, que se van a poder escuchar el próximo miércoles en el Teatro Calderón. Para todos los interesados en disfrutar de esta experiencia única, las entradas de acceso libre con previa reserva estarán disponibles en www.giglón.com a partir del viernes 17 a las 12 del mediodía. El concejal de Cultura ha anunciado que un tercio de las entradas se reservarán especialmente para el alumnado, subrayando así el compromiso de brindarles la oportunidad de participar activamente en esta celebración. Decir que en este caso, como es una audición de alumnos y concierto de profesores, que es una maravilla ese trabajo que se hace con los alumnos y con las alumnas, porque todos los que hemos pasado por ahí sabemos que una de las cosas más importantes no solo el estudio en el aula, sino el salir a hacer tu trabajo en público, irte quitándote de los nervios, y este tipo de conciertos se acuerdan y se agradecen toda la vida para los que continúan en la carrera y para los que no, son importantísimos. Entonces, bueno, pues quiero advertirte una cosa, porque es mejor decirla, saldrán a Giglón pues aproximadamente la mitad del aforo del Teatro Calderón, porque la otra mitad se la vamos a guardar para los propios alumnos, sus familias, pues son chavales y chavalas muy jóvenes que necesitan sentirse arropados, y yo sé que la gente lo va a entender.
y bueno, y aparte que es un regalo que nos hacen ellos al pueblo de Motril. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos acogía la presentación de la novela 9 años luz del motrileño Antonio Lorenzo. La cita tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en el Centro Cultural de Caja Granada, donde el autor estuvo arropado por familiares y amigos. Ya es la segunda novela profesional que tengo, 9 años luz. Y bueno, los que hayan leído ya la primera de ellas, bienvenido a SEO, verán que es una novela que no es ni una segunda parte, tampoco es una precuela, sino que es algo intermedio, es un complemento a la primera novela, aunque si bien es cierto se pueden leer cualquiera de las dos novelas por separado, y el mensaje vuelve a ser el mismo, centrado en la vida, siempre como eje central, el pivote que va a utilizar esta segunda novela, con un final de nuevo que no va a dejar a nadie indiferente, y que en este caso voy a estar jugando un poco con la ciencia ficción, digamos, más arriesgada. En esta novela sí que me veo un poco más suelto para la escritura, también más confiado, así que es una novela en la que espero que realmente los seguidores de ciencia ficción y los no tan seguidores puedan disfrutar de ella. 9 años luz es una novela del universo Sejo. En esta narración se explica todo lo que sucedió mientras que los personajes de la primera novela viajaban hasta ese planeta. ¿Qué ocurrió con Salomón o el resto de Generación 1? ¿Qué le sucedió a los viajeros de las misiones Esperanza anteriores? Aquí encontrará toda la verdad, a la par que los personajes se enfrentan a nuevas e impactantes disyuntivas metafísicas que harán al lector reflexionar sin dejarlo indiferente. Pues aquí estamos otra vez con nuestro autor, ¿no? Como bien decía Gerardo, el año pasado en Bitácora de Libros presentamos su primera novela. Primero nos llevó hasta SEO y ahora pretende alejarnos 9 años luz de la Tierra. Entonces es de lo que hablábamos hoy. Tenemos con nosotros Antonio Lorenzo, que agradecerle que elija el aula de pensamiento y nos elija a nosotros para darle vida, para darle luz a su obra. E intentamos hacerlo de todo cariño y lo mejor que podemos. Pues bien, la novela que nos trae hoy aquí, su segunda novela, Antonio, 9 años luz, no es una continuación de la primera, no es siquiera una precuela, no es algo que suceda antes, sino es algo que sucede a la par. A la par, esta historia transcurre a la par que transcurre la de la primera novela, aunque no se crucen, pero están en el mismo espacio temporal, el que le gusta hablar de todas estas cosas de espacios temporales y demás, ¿no? 9 años luz es una novela que me ha impresionado por varios motivos. Siempre se dice que segundas partes no son buenas. En este libro desmiente la regla porque está mejor escrito, mejor hilado, como decimos, y te agarra más al sillón que el primero. Es un libro muy dinámico, es un libro que se lee, tiene pocos personajes, Megan, Alan, Christine y Gabriel, principalmente, son los 4 personajes más importantes. Y entonces es un libro que, al no ser un libro muy coral, pues se puede seguir la trama muy fácilmente y te atrapa muy rápido. 9 años luz, pues es también una incursión un poco de Antonio en lo que es ya ciencia ficción más pura, ¿no? más rotunda. Él siempre ha confesado que, bueno, que aparte tiene que ver también
En el libro salen cosas relativas a lo que él ha estudiado, de lo que él sabe, pero pues, él siempre se ha confesado un enamorado de la ciencia ficción y aquí ha dado un salto cuantitativo y cualitativo hacia ese espacio fuera de su zona de confort, ¿no? Y la verdad es que le ha quedado estupendamente, le ha quedado creíble y que en una novela de ciencia ficción determinados temas o determinados datos te resulten creíbles, pues es porque está bien escrita. Aunque realmente uno cuando escribe una novela, y más su segunda novela, lo que quiere es tener un poco de gancho, ¿no? Quiere llegar a más gente. Realmente podría haber empezado con esta primera diapositiva y titular así a mi novela. Quizá demasiado cero en la novela. Para quien no esté muy puesto, 9 años luz no es una medida temporal, sino que es una medida de distancia y significa o viene a medir casi 85 billones de kilómetros con B, ¿vale? Pero claro, es que ¿cómo titula una novela 85 billones? Es como queda muy mal, ¿no? Ahora que he conseguido romper así un poco el hielo y haceros entrar en lo que tenía en mente cuando titulé la novela, lo que quiero es transportaros y que hagamos un viaje en el tiempo. Quienes hayan leído ya Bienvenido a Asejo, creo que más o menos saben por dónde voy. Quienes no, pues lo van a entender ahora mismo, ¿vale? Como veo muchas caras nuevas, no quería pasar por alto que os metáis en mi cabeza de 2016 y que os hagáis una idea de por qué empecé a escribir Bienvenido a Asejo, aunque es verdad que es una novela de ciencia ficción, lo mismo que esta, pero tiene un mensaje que creo que es bastante potente y que merece la pena resaltar. Digamos que esta segunda novela, como ya ha dicho Juanjo, no es ni una precuela ni una secuela, sino que es un complemento. A mí me gusta llamarle complemento. Son dos novelas que se podrían leer de forma independiente, pero leyéndolas juntas se pueden obtener un montón de matices que por separado quizás se podrían perder. Allá por 2016 estaba estudiando la tesis, llevaba mi primer año y no tenía datos, pero sí que hacía un montón de calor en Granada. Recuerdo una ola de calor enorme en julio de 2016. Y bueno, la verdad es que tirando de histórico se puede ver como a medida que van avanzando las décadas, sobre todo después de la primera o la segunda revolución industrial, las temperaturas no dejan de subir. Incluso si vemos el aumento de temperatura centrándonos en el mes de junio, como era en aquella ocasión, digamos que la media sobre la temperatura mundial en junio siempre ha ido en aumento. De hecho, en 2019 se marca un aumento de la temperatura mundial en el mes de julio de hasta 1,2 grados. Incluso los días que dura cada ola de calor, si lo miramos por década, no deja de aumentar. O sea, ahora en la década del 2010 al 20 estábamos hablando de 14 días de continuo para una ola de calor, que ya era más del doble de lo que teníamos anteriormente. Pues bien, volvemos a 2016 y los datos empezaban a llegar. Hice un estudio en la constelación del Cisne. Como veréis, esta es la imagen más romántica del Cisne. Esto era algo parecido a lo que yo estaba esperando. Soy doctor en estrellas masivas y justo esta era la constelación que estudié, pero los datos que me llegaron pues fue una cosa un poco más caótica. Tenía unas imágenes de telescopio en las que tenía que sacar pues las propiedades físicas que tenía todo ese campo de estrellas que estáis viendo ahí. Ya os digo que son 6.752. Y conseguí catalogarlas todas, pero en esas tardes en las que estaba haciendo eso, mi mente empezó a imaginarse si dentro de ese campo de estrellas no habría algún planeta que tuviera la capacidad de albergar vida y estuviera dentro del rango de habitabilidad, y si habría otra persona como yo que estuviera haciendo un estudio justo hacia el lado opuesto, si estaría mirando a nuestra estrella y el resto que tenemos alrededor, y también quisiera hacer lo mismo y tuviera ese problema. Si esto, bueno, el resultado de la imagen de telescopio que estáis viendo después de que la trate y la catalogue es esto. Esta es la constelación del Cisne en colores verdes y no azules,
como siempre estamos acostumbrados. Bien, si a eso le unimos que mis veranos pasan en Calahonda y que el cielo de Calahonda por las noches tiene esta pinta, pues al final tenía todos los elementos para escribir lo que fue Bienvenido a Sejo. Pero ahora estaréis preguntando, y todo este rato que está hablando Antonio de Bienvenido a Sejo, si realmente estamos en 9 años luz. O sea, ¿qué quiere decirnos? Bien, quiero usar un pequeño esquema de cómo sería el argumento de 9 años luz o dónde encaja todo esto. Y sin destripar nada de Bienvenido a Sejo, quiero usar unos iconitos que seguro que nos van a llevar al sitio. Imaginad que hay un planeta que ya está pues totalmente en el borde de la extinción, como puede ser ese que está ahí, y que los habitantes de ese planeta que están muy mal ven otro planeta que puede estar muy bien para irse a vivir allí. Entonces, para simplificar y quitar objetos, vamos a llamarle al planeta, digamos, catastrófico A y al futuro B. La primera novela trata esencialmente de cómo se va a hacer ese viaje desde ese planeta que ya está muy mal hasta ese planeta B. Pero ¿dónde encajaría entonces 9 años luz? Como ya ha dicho Juanjo, 9 años luz estaría en una cosa intermedia. Si os fijáis, he utilizado una portada justo con unos colores que sean casi opuestos, porque lo que quería era mostrar desde antes de empezar la página cero, que lo que quería escribir era una historia vista desde el otro lado. Por eso quería utilizar unos colores justo opuestos y en negativo a lo que realmente vimos en la primera de las portadas. Y así salió, 89 billones de kilómetros, o lo que ahora llamo 9 años luz. Como ya dijo antes Juanjo también, esta novela, digamos que en la primera novela, siendo un escritor novel, siempre intenté gustar a mucha gente, a un público muy, muy amplio, pero ciencia ficción al final es eso, mucha ficción, y en este caso pues he querido escribir esta novela. Además ha sido una escritura más rápida, he tardado solo casi 10 meses, la otra fueron unos años. En esta novela lo que he querido es lanzarme a la piscina y quitarme complejos, no borrar cosas que tenía escritas como me pasó en la primera de ellas y jugármela a tope. Digamos, margen en el que viven todos los personajes, y hay una cosa que siempre me gusta decirle a cualquiera que me pregunta por la novela: oye, ¿pero de qué va la novela? Bueno, si nos imaginamos despertando en, digamos, 500 o 600 años en el futuro, casi todo el mundo me suele decir que ese futuro estaría dominado casi por la tecnología, tendríamos pues muchas cosas que igual ahora mismo fantaseamos con ellas, pero otras, sin embargo, ni nos imaginamos. Pero nadie al final acaba diciéndome, pues creo que estaríamos en una emergencia extrema ambiental, o a la vista de cómo iban pasando los datos que ya os he dicho, y yo creo que ya estamos todos viviendo, ¿no?, cómo son los veranos y los inviernos año tras año. Esta novela lo que intenta es justo mandar un mensaje para que nos demos todos cuenta de que quizá lo que estamos haciendo como especie o como civilización no es, digamos, el camino correcto. Todo ello está englobado dentro de la ciencia ficción, y esta segunda novela sí que es cierto que intenta explicar qué ocurre con los personajes de la primera novela, pero digamos que es algo meramente introductorio, no dedico más de 2, quizá 3 capítulos para ello, y luego comienza una historia totalmente nueva en la que, como digo, el eje central es la vida, pero esos personajes además tienen que utilizar una balanza y medir qué tipo de vida es la que quieren tener.
El pasado sábado, el Teatro Calderón acogió un magnífico concierto de música clásica dirigido por el director de orquesta Alejandro Galindo, que vuelve a los escenarios tras varios años. El programa recogía una exquisita interpretación de obras atemporales de dos grandes maestros musicales, Barber y Tchaikovsky. La atmósfera íntima y envolvente de la música clásica estuvo enriquecida por la actuación de la orquesta de cámara, a la vez que acompañada por una introducción sobre la vida y la muerte de Tchaikovsky.